Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy tenemos una cita muy importante con la alquimia. Pero para desvelar todos los misterios de la alquimia, tenemos a un invitado muy especial, que es Fif de Fifipedia, que tiene un canal muy chuchuli sobre ciencia y el cual deberías visitar cuando acabe este vídeo. Así que bienvenido, Fif. Muy buenas, gente. Aquí Fif de Fifipedia. Tradicionalmente se ha relacionado la alquimia con la transformación del plomo en oro por medio de la piedra filosofal. Pero en realidad la alquimia va mucho más allá. Un alquimista busca la perfección de los objetos. En el caso de los metales es el oro, y por ello los alquimistas siempre han utilizado laboratorios de alquimia. Un ejemplo de esto es la creación del baño María, supuestamente por la alquimista María la Judía. Además, otro de los objetivos de la alquimia es hallar el elixir de la vida, y otra serie de objetivos. Lo que perseguían en realidad no era enriquecerse, sino acceder a un conocimiento superior, y de ahí su supuesta unión con la filosofía. Aunque quiero que quede claro que la alquimia no es química ni filosofía como tal, es otra cosa. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de la alquimia y del alquimista? La transmutación. Y ojo con esto, porque la transmutación del oro consiste en conseguir oro a partir de otros elementos químicos, concretamente a partir de otros metales en un proceso que se conoce como crisopea. Lo importante, al menos para mi campo, es que esta búsqueda la hacían a partir de reacciones químicas, aunque por supuesto todavía no sabían lo que era la química. De hecho, a la química todavía le faltaban muchos años para ser una rama del conocimiento por sí misma. Y el hecho de que la alquimia emplee procesos químicos en esta búsqueda de la transmutación del oro no la convierte en una ciencia ni muchísimo menos. Principalmente porque hay una falta de compartición de resultados, que es una parte fundamental de hacer ciencia. Y los alquimistas, con su secretismo, la verdad es que este tema de la compartición de resultados y experimentos lo llevaban bastante mal. La alquimia se origina a la vez en China y en Egipto, pero no es posible que este conocimiento viajase de China a Egipto, sino que más bien surge en las dos partes del mundo a la vez. En Egipto surge en época romana. En época tolemaica, que es el periodo anterior a la época romana en Egipto, hay una mezcla entre griegos y egipcios. Un ejemplo de esta mezcla cultural entre griegos y egipcios es que muchos egipcios empezaron a hablar en griego porque el griego era la lengua administrativa oficial del Egipto tolemaico. De hecho, dentro de la sociedad de Alejandría hubo una mezcla en cierta medida entre creencias antiguas y modas del momento. En Egipto, la alquimia surge como una nueva forma de conocimiento y tiene 4 patas, por así decirlo: la religión egipcia, la filosofía, religiones que hay en esta época, y la química, que bebe de conocimientos egipcios antiguos, lo cual no es de extrañar porque los egipcios eran grandes matemáticos, astrónomos, y sus conocimientos sobre química están más que demostrados a través de la práctica de la momificación, sobre la cual ya os he hablado extensamente en este canal. Pero la alquimia no solo se vale de conocimiento egipcio, sino también de conocimiento griego. Pero hay que señalar que la investigación sobre la alquimia greco-egipcia se encuentra ante un problema cuando queremos investigar las fuentes de la época, así como conocer cómo pensaban la alquimia en el momento en el que surge. Parece ser que la transmisión de este conocimiento de la alquimia en un primer momento fue oral, entre otras cosas porque era un conocimiento que estaba revestido de cierto secretismo. Sí que tenemos papiros mágicos de esta época, pero la información que nos aportan sobre la alquimia es muy sesgada, ya que estos papiros mágicos seguramente estaban realizados para personas experimentadas en la materia. Para que os hagáis una idea, es como si, por ejemplo, en el futuro los arqueólogos encuentran las señales de tráfico, pero no se encuentran con las instrucciones de la DGT sobre cómo conducir un coche. Entonces se conocería parte de la experiencia de conducir un coche, pero no lo básico que es conducir un coche. De hecho, las fuentes escritas son tan escasas que el papiro más antiguo que nos habla de alquimia greco-egipcia data del siglo XI. Pero entonces seguramente te estás preguntando
¿cómo es posible que sepamos que había alquimia greco-egipcia en Egipto entre el siglo I y II después de Cristo? Pues realmente esto tiene una respuesta muy fácil. Lo sabemos. Esto lo conocemos porque hay autores de esa época que nos hablan del uso de la alquimia. Este es el ejemplo de Zósimo de Panópolis, que en el siglo III después de Cristo nos comenta que muchos sacerdotes egipcios practicaban la alquimia y dice que él mismo visitó un horno de alquimia en un templo egipcio en Memphis. Seguramente el horno que él vio no era un horno para practicar alquimia, aunque él creyese que sí. Por otro lado, parece que la expansión de la alquimia en Egipto está relacionada con la expansión del hermetismo, un tema que prometo que dedicaré un vídeo a hablar sobre él porque es bastante complejo y muy interesante. Pero para que os hagáis una idea, para resumir, ¿qué es esto del hermetismo? El hermetismo está basado en el culto y las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que ofrecía conocimientos sobre ocultismo, astrología y alquimia. Es decir, de forma muy simplificada, el hermetismo es una evolución de la magia egipcia junto con cultos esotéricos que a su vez mezclan creencias griegas y creencias egipcias. Vamos, una mezcla de todo un poco. Y si no sabes quién es el dios Hermes, te dejo por aquí el vídeo que hice yo. Tras la llegada del cristianismo a Egipto, este conocimiento empieza a perderse poco a poco. Se va abandonando poco a poco la religión egipcia tradicional a favor de la religión cristiana. No obstante, la alquimia egipcia continuó desarrollándose y expandiéndose. De hecho, tras la conquista árabe de Egipto, los árabes entran en contacto con los alquimistas egipcios que había en ese momento. Y por lo visto, el príncipe omeya Khalid ibn Yazid se interesó por la alquimia y por este motivo mandó traducir los textos de alquimia del griego al árabe en el siglo VII después de Cristo. Por ello, muchos académicos árabes tradujeron textos herméticos porque contenían conocimientos sobre alquimia, pero también escriben nuevas obras, tal como es el caso de la Tablilla Esmeraldina, que es una colección de textos sobre alquimia que supuestamente se encontraron en la tumba de Hermes Trismegisto en Giza por parte de los soldados de Alejandro Magno, pero que en realidad estos textos fueron escritos en época medieval. Coyunturalmente también se empezaron a traducir otros textos científicos griegos al árabe. Este conocimiento sobre alquimia continúa en época medieval y moderna. De hecho, fue muy popular entre los siglos XV y XVII. De hecho, los alquimistas más famosos fueron Perenelle y Nicolas Flamel, que son muy conocidos por la obra de J.K. Rowling, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Supuestamente, a principios del siglo XV, los Flamel consiguieron crear la Piedra Filosofal y el Elixir de la Vida. Según la leyenda, Flamel consiguió transformar mercurio en oro y gozó de muy buena salud, motivo por el cual fundó en París muchos hospitales e iglesias. Lo mejor de que transmutase mercurio en oro es que de hecho es una transformación posible, aunque muy complicada, porque son elementos adyacentes en la tabla periódica. El mercurio tiene de número atómico 80 y el oro 79, lo que quiere decir que tienen 80 y 79 protones en el núcleo de sus átomos respectivamente. Y el caso es que mediante las colisiones adecuadas le podemos quitar un protón a un átomo, o lo que es lo mismo, le podemos quitar un protón a un átomo de mercurio y así convertirlo en un átomo de oro. Pero, claro, esto está bastante lejos de lo que podían saber en el siglo XV los Flamel. Actualmente, Nicolas y Perenelle Flamel son ampliamente conocidos por Harry Potter. En la película La Piedra Filosofal cumple las características de color rubí y elixir de la vida. Por ello, la Piedra Filosofal se debe destruir al final, para que Voldemort deje de buscarla y no pueda mantenerse con vida. La Piedra Filosofal no siempre tuvo este nombre, sino que recibió varios nombres, como por ejemplo Esencia Universal, Quinta Esencia, Medicina Universal, Sombra del Sol, en fin, nombres muy raros. Pero vamos al tema, ¿qué es lo que hacía esta piedra filosofal? Perfeccionaba los metales, es decir, los convertía en oro, pero además, como los alquimistas creían en la unidad de la materia, podía conseguir que los seres humanos adquiriesen la perfección y utilizarse para fines medicinales. Por este motivo, la piedra filosofal
también es conocida como el elixir de la vida, porque curaba todas las enfermedades, prolongaba la vida y rejuvenecía, que en realidad, si lo pensamos, es lo que busca mucha gente hoy en día en las operaciones estéticas. La búsqueda de la piedra filosofal llevó a los alquimistas a buscar en los sitios más absurdos e insospechados, y a hacer descubrimientos igual de insospechados. El caso más célebre es el de Henning Brandt, que en 1669 por alguna razón se convenció de que la piedra filosofal la podría encontrar en la orina. Así que se dedicó a recoger varios cientos de litros de orina, principalmente de mujeres, y a experimentar con ella. En el residuo sólido de la orina, él esperaba encontrar la sustancia que le permitiría conseguir el oro a partir de otros metales, y sin embargo lo que encontró fue un material que brillaba en la oscuridad y que por alguna razón, cuando se calentaba lo suficiente, ardía de manera espectacular. Bueno, no había encontrado la piedra filosofal, pero encontró dos cosas en su lugar. El primero, el elemento químico del fósforo, y el segundo, el proceso que conocemos como fosforescencia. Tampoco está tan mal para haber vivido entre orina durante varios años. El conocimiento alquímico llegó incluso a manos de científicos famosos como Isaac Newton, que leyó sobre alquimia hermética, básicamente porque estaba muy de moda en su época. Es más, aunque a Newton le conozcamos como uno de los padres de la física clásica, uno de los impulsores del pensamiento científico, uno de los presidentes de la Royal Society y todo lo que quieras en modo bien de la ciencia, Newton dedicó muchísimos esfuerzos a estudiar sobre alquimia. De hecho, sus investigaciones sobre alquimia son al menos igual de extensas que sus investigaciones sobre física, cosa que a mucha gente le sigue chirriando hoy en día. Con la salvedad, por supuesto, de que al igual que muchos otros alquimistas, Newton no llevaba muy bien el tema de compartir resultados de este ámbito en concreto, así que no han quedado tantos documentos como tenemos del resto de sus tratados, lo cual no significa que no dedicase muchísimo tiempo a investigar sobre ello. Hay gente incluso que hipotetiza que una de las causas de su locura era precisamente el estar rodeado de tantos elementos químicos de forma tan peligrosa. También es verdad que, por lo que sea, y por suerte, no le hemos dado tanta bola a este tipo de investigaciones de Newton como a su principia matemática. Todo se ha dicho, por mucho que la alquimia no fuera ni sea una ciencia, no quiere decir que algunas de las cosas que buscaban en sus investigaciones los alquimistas fueran tan imposibles como pensamos. La transmutación de un metal en oro no es algo que haya dejado de interesar al resto de científicos, y de hecho es algo que se ha intentado en el siglo XX y se ha conseguido. En 1980, Glenn Seaborg, que era premio Nobel de Física, hizo un experimento con el que consiguió oro a partir de bismuto, que es otro metal. Así que efectivamente consiguió lo que buscaba la piedra filosofal. Ahora, que necesitó nada más que un acelerador de partículas de su facultad en Berkeley, cosa que sospecho que no estaba muy al alcance ni de Newton ni de los Flamel. Pero, spoiler alert, por si no te lo estabas imaginando, conseguir oro con un acelerador de partículas es muchísimo más caro que minar oro. Toda esta leyenda de la alquimia ha llegado hasta nuestros días como parte de la cultura popular, en parte gracias a J.K. Rowling, pero en gran medida por la transmisión de las tradiciones herméticas y porque, seamos sinceros, a los seres humanos nos encanta el drama y el misterio. Y lo más importante, visitad el canal de Fif, que se ha currado muchísimo su intervención en este vídeo. Su aportación ha sido excelente. Sin él no podíamos haber resuelto muchas de las dudas que han ido surgiendo porque, en fin, yo no he estudiado química, pero él sí. Así que muchas gracias, Fif, por iluminarnos sobre este tema. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo, gente. Os espero en Fifipedia. Así que nos vemos pronto por aquí en Historia en 5 minutos. ¡Arrivederci!